¿Cómo estás, Eli? Buenas noches, bienvenidos al sexto día. Hoy tenemos un programa especial dedicado al minuto a minuto de la crisis política que hemos atravesado como peruanos durante esta semana. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, quiero contarles a nuestros televidentes que tenemos un panel de expertos que nos va a acompañar durante casi todo el programa para desmenuzar y que no se nos escape ningún detalle de esta vacancia y ahora nueva presidenta Dina Boluarte de nuestro país. Voy a presentar al señor Renzo Córdoba, abogado, que nos va a acompañar el día de hoy. También al exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que ya es la segunda vez que nos visita en set. Y a Juan Carlos Ruiz, politólogo, porque necesitamos todas las voces para poder entender y predecir un poco lo que podría suceder en nuestro país. Pero ahora sí, sin más preámbulo y sin más palabras, el minuto a minuto de la vacancia de Pedro Castillo. Se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República. No va a pasar nada, tranquila. Si hay muerte, la culpa del Congreso. Disolver. Han votado a favor 101 congresistas. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. Saqueo, muchachos, saqueo, saqueo, cierran todas las tiendas. Disolver. Miércoles 7 de diciembre, a pocas horas del debate de la vacancia en el Congreso contra Pedro Castillo, el presidente daba este mensaje a la nación, paralizando a todo el país. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Durante casi 10 minutos, Castillo no solo era el responsable de este golpe de Estado, sino que también otras entidades estaban en el radar del expresidente, así como ya su acostumbrado toque de queda. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Mientras el debate en el Congreso se adelantaba a partir del mediodía, más de 8 ministros, uno a uno, iban renunciando a su cargo, mostrando su total rechazo al golpe de Estado. Silvana Robles, la decisión de cierre del Congreso y medidas anunciadas en el mensaje de la Nación de hoy contribuyen a la crisis. Por esta razón, presento mi renuncia. Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. De igual manera, horas antes, el comandante general del Ejército, Walter Córdoba Alemán, presentaba su renuncia al cargo, así como su pase al retiro, mediante una carta enviada al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento. Ya en el hemiciclo, la mayoría de los congresistas votaba a favor de la democracia y en contra de este golpe de Estado, teniendo como resultado la vacancia de Pedro Castillo. Han votado a favor 101 congresistas. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Disolver temporalmente el Congreso de la República.
La vacancia presidencial fue aprobada con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Mientras tanto, tras rumores de un pedido de asilo político a la Embajada de México, el ya expresidente salía de Palacio de Gobierno junto a su familia, llevando bolsas y sin rumbo conocido. ¡Sale, Lilia! ¡Sale, Castillo! ¡Sale, Castillo! Sí, tranquilo, estamos grabando. Ahí está el premier. Ahí está saliendo. Tranquilo, ya no griten, ya no va a salir. Junto a su incondicional ex premier Aníbal Torres, Pedro Castillo salía por la puerta falsa de Palacio con el rostro desencajado ante la indignación de todo un país cansado de la corrupción, quienes festejaban la salida del exmandatario, impidiendo su posible llegada a la embajada mexicana. Pero solo sería cuestión de minutos para que el expresidente golpista sea interceptado y detenido en la prefectura. Dada la vacancia, sería Dina Boluarte quien se dirigiría hasta el Congreso de la República para asumir la presidencia de nuestro país, marcando un hito histórico, siendo la primera mujer quien asuma este cargo en el Perú. Y te reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Ante el aplauso de los congresistas, la presidenta también acudiría hasta Palacio de Gobierno, siendo recibida por una rápida ceremonia, brindando sus primeras palabras a todos los trabajadores dentro de Palacio. Gracias por este recibimiento a mi persona, pero quiero decirles a cada uno de ustedes que la seguridad del país no solo depende de la presidenta de la República, sino de todos nosotros. 7 de diciembre, un día que los peruanos no vamos a olvidar, 30 años después del golpe de Estado del expresidente Fujimori en el 92. El Perú vuelve a levantarse ante una crisis política que afecta a todo el país y que esperemos, con el pasar del tiempo, no sigamos haciendo noticias por bochornosos y corruptos episodios ante los ojos del mundo. Con la frase que acaba de cerrar este reportaje, ¿no? Este episodio bochornoso ante los ojos del mundo, ante los ojos de los peruanos, ante los ojos de quienes eligieron a Pedro Castillo como presidente, pero además nos queda la sensación de inestabilidad. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Renzo Castillo, abogado que nos acompaña el día de hoy, junto al exministro de Defensa, Wilfredo Pedraza, y a Juan Carlos Ruiz, politólogo, son parte de nuestro panel con el que vamos a analizar los detalles de esta situación política que, si bien ha encontrado un cierto nivel de calma, aún no podemos hablar de estabilidad por lo que sucede en nuestro interior del país. Pero le quiero preguntar a nuestro abogado, ¿qué va a pasar con Pedro Castillo? ¿Cuál es el panorama legal de Pedro Castillo? ¿Va a seguir? Le acaban de dar 7 días de detención preventiva. ¿Qué va a pasar después de los 7 días en tu experiencia, Renzo? Muy buenas noches. Buenas noches. Dándote una respuesta concreta. En nuestra práctica judicial fiscal, cuando un fiscal solicita una detención preliminar en contra de cualquier investigado por las razones que considere, lo usual es que solicita esta detención para tener un plazo para investigar, para recabar más elementos de convicción, porque considera que esos días son cruciales, estos días son muy importantes. Pero estos 7 días en el caso de Castillo
concluyen en algo muy concreto, que es un inminente pedido de prisión preventiva. Es casi completamente seguro, por supuesto depende del fiscal, pero la práctica nos dice que si pides esta medida es porque vas a realizar eso. Hay muchas opiniones respecto a esto. Unos hablan del delito de rebelión, que me parece por el cual se le habría pedido estos 7 días. Sin embargo, otros abogados dicen que no hay jurisprudencia en nuestro país de un caso como este, de un autogolpe, de un cierre del Congreso. ¿Qué realmente, cuál sería el delito adecuado que habría cometido Pedro Castillo? Antes de decirte el delito adecuado, tenemos que ceñirnos a lo que se le ha imputado. Porque yo podría decirte muchos delitos, pero a fin de cuentas lo que manda es quien le investiga, que es el fiscal. Lo objetivo, el motivo por el cual se le está investigando. Y lo objetivo, lo concreto, es que se le está investigando, sí con críticas académicas, pero se le está investigando por rebelión. Y alternativamente, porque la norma lo permite, se considera que está cometiendo conspiración a la rebelión. Ok, en el peor de los casos y en el peor de los escenarios, si se le llega a condenar por la conspiración y rebelión, ¿cuánto podría ser la pena para Castillo? La rebelión, que es el delito principal, presupone una pena de mínimo 10 años y máximo 20. ¿La conspiración? Y el delito de conspiración a la rebelión es la mitad de la rebelión. Estaríamos hablando de mínimo 5, máximo 10. Wow, la situación complicada, sin duda, para Pedro Castillo. Pero vamos a ver en ese momento el Twitter que publicó en horas de la tarde su abogado, el que era su abogado, Aníbal Torres. Dice: la fiscal de la Nación, sin razón, me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos. Solo por oír el mensaje presidencial. Dice que los fiscales son operadores políticos. Ante esto, paso a la clandestinidad. ¿Cuál es su opinión, señor Pedraza, frente a esta declaración pública del hasta hace unas horas abogado y consejero de Pedro Castillo y ex premier de nuestro gabinete? Buenas noches. Bueno, realmente es una decisión, diría, personalísima. Lo normal es que quien es investigado por el Ministerio Público tenga que someterse a esta investigación y dar su versión. Él dice en su tuit que es inocente, él conoció el golpe por la televisión, pero eso es justamente materia de investigación. Claro, debe temer que lo detengan. Lo razonable sería que él acuda, declare y continúe el proceso. Pasar la clandestinidad en rigor solo agrava su situación personal. ¿Él estaba ejerciendo un cargo público en el momento que se da este mensaje? Era asesor de la presidenta del Consejo de Ministros, por tanto sin ningún fuero particular, ninguna prerrogativa especial, porque ya no era ministro. Entonces, como funcionario, era como cualquier persona como nosotros. Que además estaría bajo las órdenes de quién era su jefe en ese momento, que era Betsy Chávez, ¿verdad? Exactamente. Creo que el tema central es, ¿supo o no supo? ¿Participó o no participó? Y uno participa en dos momentos. En los previos, que también, por supuesto, genera responsabilidad penal, las coordinaciones, la redacción del texto, el acuerdo propiamente, y en la decisión, de manera tal que la investigación va a determinar quiénes han estado involucrados y quiénes no. Hay un video que está circulando en redes sociales donde se escucha la voz de una mujer haciendo el conteo para grabar dicho mensaje y todo hace sospechar pues que sería la ex premier Betsy Chávez. ¿Cuál sería la situación legal si ese video y si ese audio se llega a confirmar que era en ese momento la premier, la presidenta del Consejo de Ministros? Bueno, estamos hablando, por el propio relato, que es un conteo para empezar. 3, 2, 1 grabando. Así que, como premisa, un conteo, estamos ante una presunta acción neutral. El solo hecho de haber contado... Pero no corresponde a una premier hacer un conteo de la grabación de un mensaje, más aún cuando estás contando para que pongan play y graben justamente lo que habla de un golpe de Estado, de un autogolpe. Eso es completamente correcto. No es propio de su cargo, pero ahí entra un factor muy importante, si tenía o no pleno conocimiento del contenido de lo que iba a ocurrir. Si en el hipotético no sabía, podríamos hablar... Renzo, estás pecando ya de inocente, ¿ah? Porque ¿qué hace la presidenta del Consejo de Ministros contando
el 3, 2, 1, acción para que el presidente diga que va a disolver el Congreso. Solo te pongo los posibles escenarios. Pero sí, es cierto que nos podemos inclinar más por un escenario de conocimiento. Y si estamos ante ese escenario de conocimiento, podríamos hablar de una complicidad. Le voy a pedir a Juan Carlos Ruiz que nos diga cuál es la perspectiva social de lo que estamos viviendo. Esto es sui generis. A ver, para aclarar algunos términos y algunos sucesos que nos vienen ocurriendo. Uno, no fue un golpe de Estado. Fue un intento de hacer un golpe de Estado muy mal hecho, además. ¿Qué faltó? ¿no? Le faltó todo. Pero le faltó el apoyo de las fuerzas militares. Le faltó el apoyo de su gabinete, de todo su gabinete. Le faltó el apoyo de las Fuerzas Armadas. Evidentemente no lo tenía. Le faltó el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Pero él tenía toda la intención de que sea un golpe de Estado. Claro, pero... O sea, él ejecutó la primera parte del golpe. Pero felizmente la realidad no ocurre porque yo lo piense, ¿no? Y ojo, no le pasa solo a Castillo. O sea, la precariedad intelectual del expresidente también se ve en el Congreso. Qué elegante tu manera de decirlo. Creo que es mejor, ¿no? Pero esa precariedad intelectual, ¿no es cierto?, no solamente se ve en el presidente cuando evidentemente intenta dar un golpe, porque simplemente lo pensó, dio la orden, como él que se creía, o bueno, era pues formalmente el presidente. No, pero no solo el presidente, o sea, el que manda sobre las Fuerzas Armadas, cree que simplemente con dar la orden el tema funciona y empieza a funcionar así. Y así no ocurre en la realidad. Este es un juego político, es un juego de poderes. Tienes que articular intereses. Entonces, ese hecho primero, intentó un golpe de Estado tan precario que duró su intento 2 horas, ¿no? A las 2 horas el tema estaba diluido, hasta menos. Eso es un tema interesante. Lo segundo, lo que ahora vemos como movilización social son evidentes grupos de actores sociales pagados, o si no están pagados, financiados o sostenidos de alguna manera. Esta no es una rebelión espontánea de gente que está buscando, digamos, darle apoyo y salvar al presidente. Eso no se puede probar. Sí, bueno. Que son pagados hasta el día de hoy, las portátiles siguen siendo, digamos que... O no se quiere investigar, ¿no? Porque eso misterio. Hay que investigar de dónde salen los camiones, resulta casi cómo se organizan. Me acuerdo mucho que desde la época de Fujimori hablábamos de estas famosas portátiles que venían expresamente desde algunos puntos de Lima, y la gente llegaba y hacía su protesta. Ojo, el pago no solo tiene que ser efectivo, simplemente financiado de alguna manera. Claro, pero hay que ver... Mientras no se pueda comprobar eso, se tiene que decir que es una movilización social. No, una portátil. Las portátiles no tienen por qué cobrar una portátil tampoco. Que está viniendo desde el interior del país. Claro, pero obviamente, ¿cuál es el objetivo de estas movilizaciones pequeñas? Desestabilizar aún más el país. Es que, ojo, la democracia está desestabilizada. O sea, que ahorita tengamos una nueva presidenta... Que no se haya caído... Y que ya esté juramentado el nuevo gabinete no significa que la democracia no esté frágil. Es decir, el hecho de que el señor Castillo, no solo por su precariedad intelectual, sino por los evidentes actos que están de corrupción y los personajes que han entrado al gobierno, el copamiento que ha hecho el Estado, del aparato público, es evidente que eso ha demostrado que nuestra democracia es vulnerable. La principal responsabilidad que tiene el presidente es no ir contra el orden público, no ir contra el orden democrático y no faltar a la Constitución por la cual juró. Esa es la primera responsabilidad del presidente, y es lo primero que hizo. Creo que el expresidente Castillo no sabía eso. Como no sabía se suicidó políticamente, ¿no? La pregunta es ¿por qué el suicidio político? Entrando al tema ya de Pedro Castillo como tal, vamos a analizar la comunicación no verbal de Pedro Castillo, que ha tenido momentos claves durante estos días desde que empezó la crisis política. Adelante, señor director. Ese video no tiene audio, solo video, así que les pido por favor que la revisen. Ahí está Karina Flores, psicóloga, está con nosotros. Ahí está la mirada de Pedro Castillo, que hacía incidencia hace un momento fuera de cámaras. Karina, una mirada... Es una mirada que no es, o sea, vemos una persona súper nerviosa ahí, una persona que no está claro qué es lo que va a hacer. Definitivamente él no está al 100% seguro de lo que está haciendo, y una de las cosas que todos creo hemos podido observar es ese temblor en las manos. O sea, cuando alguien tiene temblor en las manos es porque de alguna manera está consciente de que lo que está haciendo probablemente traiga consecuencias. O sea que no podríamos hablar de una persona que no se acuerda
o que no sabe absolutamente de qué es lo que está haciendo. Estamos hablando de pánico, porque cuando uno tiembla a ese punto, está aterrorizado o aterrorizada, tiene miedo. Claro, claro que sí. Entonces, vemos una persona que por más de que sea precario, como lo mencionaron, cognitivamente, es una persona que sí sabe a qué se va a tener. Entonces yo creo que él estaba consciente hasta cierto punto de la situación a la que se enfrentaba. Sin embargo, hay otras imágenes que acabamos de ver, y le voy a pedir al director que por favor, si las puede volver a poner, en la que él está sentado ya en el sofá de la séptima región, que ha sido de verdad probablemente una de las imágenes más llamativas, que ya sabía que estaba detenido, ya sabía que ya no era presidente, sabía lo que venía, y se había dado la oportunidad de leerse una revista mientras esperaba su futuro. Y no estamos hablando de un futuro pues prometedor, estamos hablando de que estaba haciendo horas simplemente para lo que venía, que era una serie de trámites legales. Exacto, estamos hablando de un futuro bastante incierto, por decirlo menos, pero vemos que es una persona que al estar acompañado en ese momento del señor Aníbal, pues yo creo que sentía cierta seguridad o protección, porque total decía, tengo a mi abogado al lado, él es el que me ha ido aconsejando, él es el que está mencionando o me ha guiado durante todo este tiempo. Y es más, cuando se le hace parte de la intervención o en el juzgado, me parece, le preguntan, ¿el señor Aníbal estuvo a su lado en todo momento? Sí. Entonces, yo creo que esa sensación de tranquilidad que se le ve cuando está sentado leyendo la revista, pues es parte de esa situación de protección que todavía él sentía. Ahora, vemos una persona, más allá de eso, bastante desencajada, ¿no? Ya tiene la mirada como que un poco caída, inclusive las facciones del rostro están bastante apagadas. Y vemos una persona que lo único que hace es mirar de un lado a otro para ver quién va a hablar por él. Porque ahí él de por sí no ha hablado. No ha hablado y creo que todos coincidimos. Yo tengo la sensación que él no tenía claro el panorama de lo que podría haber pasado después de haber leído ese mensaje. Esa es mi opinión personal, porque todos coincidimos, creo acá, que hace un suicidio, un harakiri. O sea, tú mismo te has puesto la soga al cuello y has saltado. Sí, él no tenía claro absolutamente nada. O sea, no tenía conocimiento absoluto de todo lo que implicaba para empezar a ser presidente. Él simplemente creyó que rodeándose de asesores iba a poder hacer algún trabajo al menos bueno, pero en realidad vimos que no. En el absoluto desconocimiento de cómo es que funciona una democracia, tampoco sabía que no basta la palabra del presidente en un mensaje de la nación, como nos le decía Juan Carlos hace un momento, para dar un golpe. Pero ahora la que